A ver, piensen en esto por un segundo. Una aventura tan, pero tan audaz que parece sacada de un libro de fantasía. Una hazaña que tuvo a todo un país con el corazón en la mano, pasando de la angustia a una alegría desbordada. Pues esta es la historia real de 4 venezolanos que se lanzaron a desafiar los océanos para darle la vuelta al mundo en un velero pequeñito. Bueno, para meternos de lleno en esta travesía increíble, vamos a seguir su viaje paso a paso. Primero, cómo nació este sueño tan audaz. Luego, la partida del Canaima. Después, la gran travesía por el Pacífico, los peligros que enfrentaron, su regreso triunfal como héroes y, al final, el destino tan inesperado del velero. Ok, empecemos por el principio. Todo arranca en 1960. La idea de darle la vuelta al mundo en barco nació en la mente de 2 capitanes, 2 hombres de mar que se pasaban las noches inclinados sobre mapas, soñando y trazando rutas para una hazaña que nadie había hecho antes. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque el equipo, era una mezcla de lo más rara. Por un lado teníamos a 2 capitanes de la Marina Mercante con muchísima experiencia, y por el otro, 2 completos novatos, gente que no sabía casi nada de navegación. A ver, cada uno tenía su porqué. Redondo era camionero, acostumbrado a las carreteras peligrosas de Venezuela, y fue quien puso el dinero. Ford era un experto en pesca submarina, y lo contrataron para conseguir comida fresca. Lo increíble, y hasta un poco cómico, es que en casi 2 años de viaje, ¿saben cuántos peces atrapó? 1. Un solo bonito, y eso ya casi llegando. Y este fue quizás el primer gran muro con el que se toparon. Apoyo financiero, cero. Nada, ni un solo centavo del gobierno o de alguna empresa privada. Estaban solos en esto, financiando un sueño que para muchos era una auténtica locura, solo con sus propios recursos. Esta frase lo resume todo. Se las dijo Abelardo Reidy, que era un pez gordo de la prensa deportiva. Y lo más loco es que, un tiempo después, esa misma persona, el mismísimo Reidy, terminaría firmando la placa que los premiaba por la hazaña del año. Vaya vuelta que da la vida, ¿no? Bueno, vamos a la segunda parte, a ver cómo este sueño, que al principio nadie apoyó, se convirtió en una realidad lista para zarpar y comerse el mundo. El velero que consiguieron era una embarcación viejita, de antes de la guerra, de 1933. Ellos mismos la arreglaron y la bautizaron Canaima, un nombre que grita a Venezuela en cualquier puerto del mundo. Pero ojo, que apenas salieron, el 16 de febrero de 1965, ¡pum!, se corre el rumor de que se hundieron. Todo el país en vilo, una angustia total. Y claro, cuando reaparecen, esa angustia se convierte en un apoyo masivo que los va a seguir a todas partes. Y ahora sí, empieza la verdadera prueba. Después de cruzar el Canal de Panamá, se encontraron de frente con el monstruo azul, el inmenso y solitario Océano Pacífico. 42, repito, 42 días de no ver absolutamente nada. Ni tierra, ni otro barco, nada. El silencio total, estaban completamente fuera de las rutas comerciales. Obviamente, en Venezuela ya los daban por perdidos otra vez. Pensaban que el océano se los había tragado. Pero, a ver, no estaban navegando sin rumbo. Tenían una misión, casi un peregrinaje cultural. Querían llegar a la isla de Jibaoa para visitar la tumba del pintor Paul Gauguin, del que eran muy fanáticos. Esto le da otra dimensión al viaje, ¿no creen? Y desde ese punto, su viaje se convierte en algo salido de una novela de aventuras. Miren nomás los lugares: Bora Bora, Samoa, Fiji. O sea, estaban llevando la bandera venezolana a rincones del planeta que muchos solo conocen por los libros o las películas. Hay una anécdota buenísima en Singapur. Se topan con un mariscal de la Fuerza Aérea Británica que no les creía. No podía concebir que unos venezolanos estuvieran haciendo eso. Para él, esas cosas solo las hacían los ingleses o los franceses. Cuando le confirmaron de dónde venían, el tipo no lo podía creer y los trató como reyes. Uno pensaría que después de cruzar el Pacífico, ya está, lo más difícil pasó. Pues no, ni cerca. Los peligros más grandes, los que de verdad los pusieron a prueba, estaban todavía por delante. Por un lado, en el Índico se enfrentaron a la naturaleza en su estado más puro, una tormenta monzónica que los agarró de sorpresa. Pero luego, en el Mar Rojo, el peligro era otro, era un peligro humano. Piratas, un canal superestrecho lleno de barcos y las olas gigantes de los petroleros que pasaban al lado y casi se los tragaban. Y justo cuando ya se sentían cerca de casa, cometieron un error de novatos, un exceso de confianza que casi les cuesta todo. Para cruzar el Atlántico, calcularon comida para solo 12 días.
12 días. Y claro, los agarra una tormenta terrible que los desvía por completo. Llegaron a Cabo Verde con lo último, literalmente con las migajas. Y con eso, llegamos al momento cumbre, el clímax emocional de toda esta odisea, el regreso a casa. Ya no eran 4 aventureros, eran mucho más que eso. 15,000 personas. Es difícil hasta de imaginar. La prensa calculó que unas 15,000 personas los estaban esperando en el puerto de La Guaira. Una locura total. El recibimiento fue, como se dice, apoteósico. Ahí mismo, al bajar del barco, la Marina los condecoró. Y el camino a Caracas, bueno, las calles estaban repletas de gente que quería verlos, saludarlos. De repente, ya no eran solo 4 tipos en un barco, eran héroes nacionales, un ejemplo para todos. Pero en medio de toda esa celebración, hay un detalle muy humano, una historia que contaba el capitán Moreno. Lo invitaron a un juego de béisbol y, por pura modestia, no quiso que el equipo entero le firmara la pelota. Años después decía, todavía me torturo con eso. ¡Qué personaje! Y bueno, para terminar, vamos a ver el final de esta historia, que tiene un contraste tremendo entre el destino de los héroes y el de su fiel compañero de viaje, el barco. Porque el Canaima, el velero, era más que un simple barco. Se convirtió en un verdadero símbolo de la perseverancia, de la audacia, de un sueño imposible que se hizo realidad. Pero su final es increíblemente triste y hasta irónico. Después de tanto hablar de museos y homenajes, ¿saben qué pasó? Lo cortaron a la mitad. Sí, lo cortaron y lo convirtieron en una jardinera, en un macetero gigante a la entrada de un hotel. Una barbaridad, como dijo el propio Moreno. Y todo esto nos deja pensando, ¿no? ¿Qué queda de las grandes hazañas cuando sus símbolos, cuando las cosas que podemos tocar desaparecen? Tal vez, solo tal vez, la respuesta está en estas historias. Historias que siguen navegando en la memoria de la gente, recordándonos que los viajes más grandes a veces nacen de la convicción de unos pocos.